saludo de Jesús, buen pastor para todos. Soy el Padre Víctor Salomón y continuamos con este comentario del Evangelio según San Lucas. Es el Evangelio que estamos leyendo durante este tiempo litúrgico ordinario del ciclo A, todos los días de la semana. Está tomado del capítulo 12, versículos del 1 al 7. Mientras tanto, miles y miles de personas se agolpaban hasta pisarse unos a otros. Jesús empezó a hablar dirigiéndose primero a sus discípulos. Cuidado con la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Pues nada hay cubierto que no llegue a descubrirse, ni nada escondido que no llegue a saberse. Por eso lo que digáis en la oscuridad será oído a plena luz, y lo que digáis al oído en las recámaras se pregonará desde la azotea. A vosotros os digo, amigos míos, no tengáis miedo a los que matan el cuerpo y después de esto no pueden hacer más. Os voy a enseñar a quién tenéis que temer. Temed al que después de la muerte tiene poder para arrojar a la gehenna. A ese tenéis que temer, os lo digo yo. ¿No se venden 5 pájaros por 2 céntimos? Pues ni de uno solo de ellos se olvida Dios. Más aún, hasta los cabellos de vuestra cabeza están contados. No tengáis miedo, valéis más que muchos pájaros. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. No tengáis miedo. Pero antes de hablar del miedo, el Señor nos está alertando de algo que le molestaba mucho a Él, le molestaba en el pasado, le molesta hoy y le molestará hasta su segunda venida, y es la hipocresía. ¿Qué es la hipocresía? La hipocresía es tener una máscara, es decir, es tener una doble vida, es decir, presentar externamente una cosa y luego cuando estamos en nuestra casa ser de otra manera. Eso es doble vida. Una cosa es que y todos lo somos, ¿verdad? Pecadores, que podemos equivocarnos, podemos cometer errores, que tenemos defectos de carácter, que somos pecadores, que cometemos pecados y nos arrepentimos de esos pecados. Por eso cada misa comienza con esa purificación de los pecados. Los sacerdotes durante la misa 4 veces más tenemos que reconocer de alguna manera que somos pecadores. Eso es una cosa. Y otra cosa es vivir una doble vida. ¿Cuál era el problema de los fariseos y que puede pasarnos a nosotros también si nos descuidamos? Es que ellos habían multiplicado muchas reglas. Se calcula, imagínense ustedes que en tiempo cuando Jesús vino, tenían más de 600 reglas. Aparte de los 10 mandamientos de la alianza, habían multiplicado reglas sobre reglas. Entonces, claro, para ellos considerar que estaban siendo buenos, portándose bien, de cara a Papá Dios, tenían que cumplir todos esos mandamientos. Imposible. Entonces lo que había pasado era que habían terminado poniendo su corazón en ese cumplimiento de las leyes y habían descuidado su corazón. Ese era básicamente el problema. Entonces vivían en una hipocresía total, porque era solamente presentar las cosas externas que hacían, pero por dentro pues no vivían según el amor de Dios, poniendo a Papá Dios de primero y amando al prójimo, sobre todo viviendo en el amor. Ese era el problema básico. Entonces Jesús alerta, dice que había muchísima gente que casi no cabían, miles, dice la Sagrada Escritura. Pero fíjense qué interesante que dice la Sagrada Escritura que se dirigió primero a los discípulos, a ti y a mí, a todos los que somos bautizados. Él se nos dirige en primer lugar para alertarnos sobre esto, porque tú y yo estamos llamados a ser testigos, testimonio de ser hombres, mujeres, jóvenes, niños de una
de una sola cara, sin máscara, sin doble vida, siendo uno, tal como somos. Por supuesto, con prudencia y viviendo las virtudes, pero sin tener doble vida. A mí me gusta mucho, y ustedes me lo han escuchado varias veces, repetir lo que Papa Francisco nos ha dicho desde el principio de su pontificado, que pecador es todo, ¿verdad? Y él es el primero que se pone en la fila para confesarse, pero corruptos no. Corrupto es el fariseo, corrupto es el que se sabe en pecado, ¿verdad? Y sigue viviendo la doble vida. Peor aún, muchas veces lo que pasa es que el fariseo se autoengaña creyendo que siguiendo esas reglas externas lo está haciendo bien. Peor aún, por eso es que Jesús era muy duro con ellos, tratándole de producir ese resquebrajamiento en el corazón a través de algunos golpecillos fuertes, ¿no? Así como un buen papá cuando a veces tiene que hablar con fuerza o incluso castigar para que el hijo o la hija pueda comprender que está yendo por el mal camino. Y otra cosa que es importante es esta llamada a no tener miedo. Algunos a veces utilizan esto para decir pues que Dios nos protege en todo momento. Eso no es lo que quiere decir el Evangelio, ¿no? A mí me gusta mucho recordar eso de ser temerarios, ¿no? Dios no dice que nos vayamos y nos montemos en un precipicio y comencemos a caminar, a tratarnos de tomarnos selfies por ahí con el riesgo de morirnos. Y entonces decir que ahí Dios, no tengo miedo porque Dios me está cuidando. No, eso es tentar a Dios. Lo que quiere decir Jesús es que Él sabe que cuando nosotros asumimos el Evangelio, cuando asumimos ser testigos de Él, cuando asumimos que su corazón lata en cada uno de nuestros corazones, vamos a conseguir obstáculos, van a haber personas que viven en la oscuridad y no quieren vivir en la luz y nos van a atacar, incluso en algún caso, y esos son los mártires, vamos a, algunos de nosotros, derramar nuestra sangre como una gran bendición para dar testimonio como mártires del Señor. Entonces Él nos quiere alertar de eso. Mira, no tengan miedo, que eso es lo peor que en todo caso podría pasar, entre comillas, humanamente, pero lo importante es vivir en comunión con Dios para que el día en que nos llame, pues nos vayamos con Él. Y entonces pone la alerta, lo dice clarito, la gehenna es el infierno. Dice, oye, si no está nuestro corazón viviendo en el amor, teniendo a Papá Dios de primero en nuestra vida y viviendo en el amor hacia los demás, pues nuestro final no va a ser bueno. Yo quiero terminar este comentario haciendo referencia también al Sagrado Corazón de Jesús. Hoy estamos recordando a una santa, a Santa Margarita, a quien Jesús se le apareció, salió del tabernáculo, salió del sagrario y se le apareció con su corazón ardiendo de amor y le dijo, mira, yo los amo a ustedes, pero muchos no me aman. Reparen esa falta de amor. No es que nosotros vamos a repararle al amor, el corazón al Señor, pero sí es verdad que desde que la segunda persona de la Trinidad se hizo hombre, Dios tiene corazón y como el tuyo y el mío siente, y por supuesto que sudó sangre en el huerto de Getsemaní porque vio hasta el fin del mundo todos aquellos pues que iban a rechazar su amor, que iban a ser indiferentes a su amor, o que peor aún iban a atacar a todos aquellos que quisiésemos vivir en su amor. Y eso a Jesús le duele. Y entonces ser reparadores del Sagrado Corazón de Jesús significa que tú y yo amemos, lo amemos y bueno, ayudemos a que muchos más, miles más, millones más lo amen también. Esa es la manera de reparar el desamor, de reparar la indiferencia y de reparar el odio con que muchos tratan a nuestro Señor Jesucristo. Que Dios me los bendiga abundantemente en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y quedamos bajo el manto de Mamita María.